La tercera interpretación es que a partir de la tercera vez que reencarna y no consigue rectificar, se le agrega un alma del tzadik para que lo ayude. Porque esta es una persona que se esforzó y no lo pudo hacer, que sería el Beinoní del Tanya, una persona intermedia que nunca pecó pero todavía no pudo matar a su alma animal. Entonces se le pone, vamos a ver a continuación lo que significa la impregnación de un alma. Vamos a ver que las almas no se reencarnan tal como son, porque la cuarta interpretación, que es la que trae la Risa, es que en cada cuerpo puede haber hasta 4 almas. Por eso el verso dice Pamaim o Shalosh Ingeber, 2 o 3 con el hombre. Entonces 3 más 1, que es el hombre mismo, son 4. Entonces, vamos a ver que puede haber 3, siempre tiene que haber como máximo un alma nueva y 3 almas antiguas. Puede haber 4 antiguas también. ¿Qué quiere decir nueva o antigua? Nueva quiere decir que nunca había reencarnado. O sea, es un alma que es la primera vez que baja al cuerpo. Y antigua quiere decir que ya estuvo en más reencarnaciones y vuelve. Y una de las revelaciones de la Risa es que todas esas almas tienen la misma raíz en el mundo superior de Atzilut. Entonces, acá hay un cuadro que resume un poco todo lo que vamos a ver después, que tiene que ver con los distintos niveles del alma. La Risa en definitiva explica que las distintas partes de esos 4 que hay puede haber, tienen que ver con los 4 niveles del alma. Entonces, nosotros, el nivel inferior se llama Nefesh, que tiene que ver, que está investido en la sangre y de la vida del cuerpo. El nivel de Ruach tiene que ver, ¿se ve la flechita que me llaman? ¿Cómo? El nivel de Ruach viene en la columna tercera, de abajo para arriba. El segundo, de abajo para arriba, se llama Ruach. Nefesh es el nivel más inanimado. Es como el oxígeno o los nutrientes que van al cuerpo, que todavía no son algo. Ruach quiere decir espíritu, literalmente, tiene que ver con las emociones. Neshama, que es también el alma en general, todo el alma se llama Neshama, pero específicamente se llama este tercer nivel que tiene que ver con la mente. El pensamiento está investido específicamente en este nivel de Neshama. Todos estos 3 son niveles conscientes, y que tiene que ver con lo que dijimos antes, el pensamiento, el habla, que son las emociones, y la acción. Luego el cuarto nivel se llama Haya, que es el viviente, que es el nivel inconsciente que se revela en la mente. Todas las ideas que se nos van surgiendo en la mente y que son como inspiración, ¿no? Se me ocurre una idea, esa idea no viene del aire, esa idea viene del inconsciente que se revela. Y si nosotros no la captamos, vuelve al inconsciente. Entonces Haya es viviendo porque sube y baja y está constantemente alimentándonos. Entonces la gente que se llama espiritual, pero en general los que quieren conocer los secretos, Einstein también, todos los grandes científicos, los grandes pensadores, saben cómo recibir una idea y aferrarla. Después de la charla de Emilio vamos a ver cómo se hace eso, para aferrar una idea que no se escape. Esos son los 4 niveles que se reencarnan y que hay que rectificar. Por encima de este hay otro nivel que se llama Yejidá. Yejidá es la raíz del alma, que es una con Dios en lo alto, en la luz infinita, y por lo tanto no se involucra con el cuerpo. Se llama el Keter Elyon, es esa parte del inconsciente profundo, y como no tiene involucración, no tiene conexión con el cuerpo, entonces tampoco hay que rectificarlo porque no se ensucia, digamos, no se
todo lo que tiene que ver con este mundo, con entrar dentro de los recipientes, es como un poco ensuciarse como que se humilla. En cambio, la identidad está allí arriba y es la raíz nuestra que nos mantiene firmes, que es del alma. Entonces, cada uno de estos 4 niveles puede ser de una persona diferente. Muchas veces me preguntan, yo quiero saber qué influye en la vida anterior. Entonces, un poco es una noticia que a veces no les gusta. No es que yo desde el principio del tiempo fui la misma persona, sino que en este momento, posiblemente, pues puedo ser 4 almas y cada nivel de mi alma es un nivel que viene de otra persona, que se juntan, se reúnen, y eso es lógico, porque Adán, todas las almas vienen de Adán, que era uno. Entonces, para hacer los miles de millones de almas que hubo durante todas las generaciones, esa alma única de Adán se fue diversificando, se fue dividiendo. En pocas palabras, Dios hizo que peque y hubo que rectificar. Como pasó con Job, le dieron una prueba y esa prueba fue para que él se rectifique y se eleve. Entonces ahora Morillán también, pero él se rectifica a través de todas las chispas que se desprendían de su alma y que somos cada uno de nosotros. Entonces nosotros con nuestro accionar estamos rectificando una parte del pecado original. Y así estamos terminando la tarea que le dio Dios a Adán Rillón, que fue estar en el jardín para cuidarlo y para trabajarlo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este momento. Luego vamos a explicar las distintas columnas que hay aquí. Vamos a hablar un poco de los niveles de la Neshama del Baal Shem Tov, que es algo muy interesante, porque es la historia de varios tzadikim, y así vamos a entender un poco también de en qué consisten nuestros niveles del alma. Así que vamos a poner una pequeña melodía intermedia y vamos a... ¿Tiene una relación esto con la parte de la fertilidad que se le llama el Escucha, viejo, este es un tema un poquito más largo que se puede una pregunta, pero escucha viejo quiere decir la luz infinita de Dios, la esencia de Dios, y Shfinta es la Shfina, la presencia divina. ¿Qué significa presencia divina? Es esa parte de Dios que Él manda a investirse para crear los mundos hasta este mundo de abajo. No es el alma de cada uno de nosotros. Como veo que hay una relación con letras, yo creo que sí. Los 4 niveles. Claro. La unidad de Dios que es como va que entonces pareciera como que uno está buscando la unión de las manifestaciones de las almas. Exacto, es exactamente así. Pero, ¿por qué? Porque todo lo que Dios creó, lo creó a través del poder de ese nombre, de 4 letras. Entonces, todo lo que nosotros conocemos está estructurado en 4 niveles. Y además 5, porque la punta de la luz es un nivel por sí mismo, que está en parte de la yud, que es el nivel superior. Entonces, este libro, Soda Shemira, explica justamente eso, que toda la Torah y el mundo, y la ciencia, todo tiene que ver con estos 4 niveles, que son Yud, Kei, Vav, Kei, donde Yud es el nivel superior, que es el nivel de Hayá del alma, que es como la Yud misma que está suspendida en el aire, y es un punto que por arriba tiene una ápice y tiene otro ápice que baja, que conecta, como dijimos antes. Entonces la Yud personifica exactamente. Después la Hei tiene 3 niveles, tiene derecha, izquierda, arriba, abajo, y el palito chiquitito, si ustedes lo ven, es como también el palito de las otras, en realidad es una Vav, pero que está en forma panorámica, de adelante para atrás.
Lo de la G representa la expansión. Yud es Chokhmah, es esa inspiración que dijimos antes. La Hei representa a la expansión de ese punto, que nosotros llamamos pensamiento, la meditación, y es la Sefirá de Binah, entendimiento. Después, la tercera letra del nombre de Dios es la Vav, que quiere decir la prolongación, la expansión desde la mente hacia las emociones, que es la Vav del nombre de Dios, que es como la Yud, pero que baja. Y después la cuarta letra es Malhut, que es la acción. La Vav es de Matria 6, son las emociones, donde hay tres Chokhmah, Hesed, Geurat y Tiferet, son las emociones internas, y Netzach, Ruach y Sod son la conducta. Esa Sefirot tiene un poder interior que es amor, temor, misericordia, confianza, reconocimiento, verdad. Esas son las 6 emociones del corazón, y todo eso, lo que uno piensa, está escrito Sof Maaser Bachshavat Tefilá. Lo último en la acción es lo primero que está en el pensamiento. Entonces, esa revelación de la Yud, esa de Hayá, que viene del inconsciente, que si no la captamos se desarrolla a través de estas vestimentas y poderes del alma para llegar a la acción. Entonces, por eso, los que conocen las actitudes de las personas ven lo que hacen, cómo se comportan, cuáles son sus preferencias, a qué se dedica. Entonces puede saber dónde está la raíz del alma. Y a eso se dedicaba el Arizal. De ahí una persona conocía su raíz del alma, pero desde su encarnación, todas las encarnaciones anteriores, por observación y por Ruach HaKodesh. Entonces, todo está dividido en 4. Hay 4 letras del ácido nucleico, hay 4 elementos químicos básicos de la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Hay ¿qué más? Hay infinidad de cosas que es el final de la charla, que a lo mejor la hagamos la semana que viene. Pero todo, como Dios creó todo a imagen y semejanza, no solamente al hombre. El hombre también tiene una Yud, tiene la Hei, la Vav y la Hei, y eso se ve el macro, el micro, todas las cosas. Entonces, por eso también en la tefilá también tiene 4 etapas que tienen que ver con cada uno de los mundos. Hay 4 mundos: Atzilut, Briah y Siratzia, y 4 etapas de la tefilá que tienen que ver también con cada una de los niveles del alma. Uno se va elevando y va subiendo el nivel del alma a través hacia la plegaria de mañana. Bueno, y así todo. Si uno observa, todo es así. Vamos a continuar luego con esto. Ahora quiero presentarles a mi hija, que la conocen. Esto hace más ruido de lo que ayuda, me parece. 5 minutos de intermedio que puedan servir. Vamos a dejarlos tomar algo y comer aquí en la mesa, pueden servirse. Y después vamos a escuchar la palabra de Hannah Miriam, que ella también es una de las... Ante todo, quiero aclarar que el Morel Haim es mucho más mi papá que su Morel, y mucho más tiempo que su Morel. Y le doy las gracias por darme la oportunidad de ser parte de este evento, que va dedicado a mi abuela y a mi abuelo, que estaban por ahí, que nos están acá soportando día a día. Bueno, un poco también a mis primitos, que nos soportan también un poco. Bueno, mi nombre es Hannah Miriam, como ya escucharon a mi papá decir, o Miri, para los que me conocen más cercanamente. Generalmente mi ocupación es enseñar. Tuve épocas que enseñé más a chicos, ahora estoy enseñando más a adultos, y justamente
temas que tienen que ver con la lengua hebrea, más precisamente el hebreo bíblico. Así que siempre mi inclinación va más hacia la parte lingüística, la parte del idioma. Por eso, por más que vamos a hablar de reencarnación y educación, lo vamos a hablar más desde el punto de vista tal vez más práctico, menos esotérico. Así que lamento decepcionarlos, pero no vamos a hablar de la reencarnación de los hijos de nadie. No vamos a hablar de dónde vienen los comportamientos que a veces nos parecen prehistóricos o de algún planeta raro, sino que vamos a estar hablando más de la parte práctica, de qué es lo que nos puede llegar a decir la reencarnación cabalista, la reencarnación jasídica, con respecto a la educación de nuestros hijos día a día, que pueden ser nuestros hijos y pueden ser otras personas, que a continuación también vamos a profundizar sobre eso. Vamos a ver si me acostumbro a cómo funciona eso. Okay. Vamos a empezar por la parte en español. Por supuesto, aquellos que quieran participar más activamente, que el idioma todos lo conocen, el español, pueden hacerlo, sentirse libres, por supuesto, también de hacer preguntas. Reencarnar. ¿De dónde viene la palabra reencarnar? Simplemente, ¿qué quiere decir? Volverse otra vez carne. Volverse otra vez carne, nos dicen acá. Sí, tiene que ver un poco con eso. Sí, tiene que ver con, según la definición del diccionario, volver a encarnar. ¿Sí? Reencarnar, o todo lo que comienza con re, es hacerlo de vuelta. Y eso más o menos tiene que ver con reencarnar. Ahora, el diccionario nos dice que se usa más que nada en referencia a seres o espíritus que vuelven a tomar forma corpórea. ¿Sí? Eso es más que nada, pero también trae las otras opciones que pueden ser desde una uña hasta una empanada. O sea, tenemos todo lo que tiene que ver con la carne y se usa más que nada porque justamente con respecto a la carne, tenemos muchas, digamos, cosas que se aceptaron automáticamente durante los años como obvias, ¿sí? Como por ejemplo de reencarnar, que volver a hacerse carne tiene que ver con lo espiritual o con algo fuera del cuerpo que vuelve a entrar, porque en otras religiones, en religiones como el cristianismo, tienen que ver justamente con los opuestos de lo espiritual y la parte material, que en este caso viene a ser la carne o llamada carne, y siempre lo ponen como opuesto a lo espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la definición del diccionario, y nuevamente me remito al diccionario, que es algo que todos podemos entender fácilmente, nos traen la parte comestible, muscular, la parte incluso de los frutos o la parte del tronco de los árboles, pero también trae como posibilidad parte material o corporal del hombre en oposición al espíritu. O sea, desde un principio ya lo ponen como oposición a lo espiritual, y según que también el diccionario trae, la doctrina cristiana es un enemigo del hombre por inclinar a los instintos más animales, etc. Es decir, que la carne ya desde un principio está aceptada como algo opuesto o algo negativo, algo que no va con la parte espiritual, con la parte más, digamos, viéndolo desde ese punto de vista, más positiva del hombre. Entonces nosotros tenemos eso, que la parte material es la opuesta a la espiritual, pero según el judaísmo esto no es así. ¿Ahí va mejor? Sí. Ok. Bueno, según el judaísmo esto no es así. Según el judaísmo, la parte de la carne, la parte de lo material, no solo que no es un opuesto y una parte negativa con respecto a lo espiritual, sino que van de la mano, están en conjunto. Antes ser maestro era más fácil porque uno tenía libros en las manos, no hay micrófono, no hay ratón. Hoy en día estamos un poco limitados, así que van a disculpar la parte técnica. Entonces, como decíamos, la parte corporal, la parte física, la parte de la carne, según el judaísmo
algo opuesto ni algo negativo, sino todo lo contrario. Es la forma, la única forma que tiene la parte espiritual de expresarse en este mundo. En este mundo un alma no se puede expresar, no puede cumplir su humanidad, no puede hacer absolutamente nada ni ser percibida sin la parte corporal, la parte de la carne. Por eso, según el judaísmo, según la Kabbalah, según el hasidismo, la parte de la carne, la parte corporal y física, es un recipiente, ¿sí?, que recibe dentro de sí la parte espiritual para que juntas puedan expresarse. Y por supuesto, de la misma manera que un vaso pasa a tener sentido, pasa a tener utilidad cuando le ponemos dentro agua, líquido o lo que queramos, de la misma manera este cuerpo pasa a tener una utilidad, un sentido, e incluso en el judaísmo lo vemos como una parte sagrada de la persona, gracias a que tiene dentro de él esa parte espiritual y divina. Entonces, según el judaísmo, la parte material es en realidad complementaria a la espiritual y juntas cumplen lo que venimos a hacer a este mundo, o el propósito de este mundo. Eso es en el español. Ahora, cuando nosotros vimos cómo empezaba el curso, dijimos que también vamos a hablar de la educación. Entonces, cuando nosotros hablamos de reencarnar, cuando nosotros hablamos de la parte complementaria, de la parte espiritual, tenemos que entender que eso también se aplica a la familia, a la educación. Y cuando uno dice educación, no tiene por qué ser educación solamente de otra persona, puede ser la educación de uno mismo también, que por eso empieza. Y eso tiene que ver con la parte hebrea de la palabra reencarnación o reencarnar. Okay. Nada. Okay. La palabra reencarnación en hebreos es Gilgul. Un poco lo vieron antes cuando estaba hablando mi papá. Y Gilgul, ¿sí?, viene de la palabra círculo, de lo circular, de todo lo que es redondo, ¿sí? Vamos a ver si nos quedamos quietos. Okay. Entonces, lo circular, lo del círculo es así, y se llama también así a la reencarnación, porque es decir que uno vuelve a empezar nuevamente. Uno puede llamarlo también Gilgul o círculo, no solamente porque vuelve siempre a comenzar, sino porque es como desarrollar, que también tiene que ver con rollo, círculo, etc. Tiene que ver con rodar, ¿sí?, con circular, que es dirigirse, encaminarse hacia un lugar. Y por eso nosotros vemos a Gilgul como volver, ¿sí? Nosotros vemos a la reencarnación como una forma simplemente de dirigirse, de volver, de encaminarse, que ya ahí no tiene nada que ver con lo de carne y todo lo que decíamos en el español, que por un lado es la traducción, pero por otro el significado esencial no se encuentra ahí. Y al volver en realidad estamos recibiendo otra oportunidad, y eso es lo que tiene que ver con la educación y con la familia, lo de recibir otra oportunidad. Cuando nosotros hablamos de educarnos a nosotros mismos, por supuesto que siempre tratamos de darnos otra oportunidad, pero a veces también nos cuesta perdonarnos, nos cuesta decir, bueno, borrón y cuenta nueva, necesitamos otra oportunidad. Pero esa en realidad es la reencarnación en la vida misma, esa es la forma de Gilgul en la vida misma. Lo mismo con nuestros hijos. Nosotros decimos, bueno, es la última vez que me haces una cosa así, y no va a ser la última vez, esperemos que no sea la última vez, sino que va a volver y volver y volver, y esa es la forma de reencarnación y la forma de volver de Gilgul en la vida. Ahí está llegando también más gente que para mí es como un Gilgul volver a Buenos Aires, porque vuelvo a ver gente que hace mucho que no veía, que adoro y que bueno, por suerte también están llegando acá. Entonces, eso decíamos con respecto a las palabras de reencarnar y de Gilgul. Con respecto a la educación, nosotros tenemos un versículo base, una cosa básica que dijo el rey Salomón, que es Hanoch lanar al pi darko,
Gam ki yazkin lo yasur mimeno. Acá tenemos también la traducción: educa al joven según su camino, aun cuando envejezca no se apartará de él. Fíjense que acá tenemos varios puntos para aclarar y todos se van a relacionar finalmente con lo que hablábamos de la reencarnación y la segunda oportunidad. Porque generalmente cuando nosotros hablamos de reencarnación, y mucho como hablaba antes mi papá, pensamos en la vida, la muerte, nos puede traer un poco de miedos incluso, pero cuando nosotros estamos hablando del Gilgul, estamos hablando de volver, ya no estamos más hablando de la reencarnación, que la dejamos a un lado, ahora estamos hablando del Gilgul. Y el Gilgul, como vimos recién, que es la segunda o la tercera o la nueva oportunidad, tiene que ver más que nada con la educación propia y con la educación del resto, de los demás, de los hijos, de los alumnos, de los sobrinos, etc. Más que nada de los sobrinos, para aquellos que son tíos, saben de lo que estoy hablando. Entonces acá tenemos varios puntos básicos para esa educación. Por empezar, dice acá al joven, quiere decir que nosotros nos tenemos que referir, nos tenemos que dirigir y pensar, tener esa intención de que cuando estamos educando, ya sea nosotros mismos o a quien sea, es un joven. Que por un lado los jóvenes tienen toda la fuerza, tienen toda la energía, todas las ganas, pero también tienen toda la vida por delante. Y eso quiere decir que no importa la edad, no importa nada, lo que importa es entender que nos tenemos que mentalizar en que toda la vida está por delante y las oportunidades son infinitas, que es lo que decíamos antes de la nueva oportunidad. Según su camino, acá estamos hablando de volver hacia un camino que es correcto, hacia un camino que es conocido. ¿Y por eso dice su camino? Porque el camino no es cualquier camino, no es un camino determinado que alguien decida, sino que es el camino propio de esa persona a la cual nos vamos a remitir para educar. ¿Sí? Cada uno tiene su propio camino, ya bien, si sea dentro de un margen determinado, hay muchos caminos. Por eso también había 12 tribus, cada tribu con su forma de educar y de manejarse en la vida. Por eso había 12 caminos en el mar cuando se abrió para que salgan de Egipto. 12 caminos, cada uno eligió su camino, cada tribu fue por su camino. Y aun cuando envejezca, eso quiere decir que ya nos están avisando que va a venir eso, vamos a envejecer, no se apartará de él. Está escrito de tal manera, y traté de en la traducción ponerlo lo más fielmente posible, para que se pueda entender de las dos maneras. Que el joven no se apartará del camino y que el camino no se apartará del joven. En hebreo es algo obvio, tal vez, que las cosas se dan a entender de dos maneras. En el español es menos obvio porque es mucho más exacto, menos relativo. El hebreo generalmente es mucho más relativo con respecto a las oraciones, a las frases, etc. Entonces todo esto que tenemos acá, que nos tenemos que tener la intención de pensar a la otra persona o a quien sea que es un joven y que encontrar su propio camino es algo básico, y que eso no va a moverse, no va a despegarse de él, incluso cuando envejezca, tiene que ver también con la palabra educación en hebreo. Como hicimos antes, vamos a hacer lo mismo ahora, vamos a encontrar qué es lo que tiene educación en español, así que nuevamente todos pueden participar, y luego vamos a ver qué es lo que nos agrega la palabra en hebreo más precisamente. Tenemos la palabra educación. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra educación? Es un poco difícil porque tenemos que tener un poco de base en el latín, cosa que no tengo, pero lo busco cuando lo necesito. Más que nada para eso sirven las lenguas intermedias que vienen entre el hebreo y el español. En latín viene de educare. Educare en latín no tiene que ver con lo que nosotros hoy vemos como educación, sino que es un verbo que está dentro de los grupos de los verbos causativos. En hebreo también tenemos verbos causativos, justamente. En español no existe tanto eso. ¿Qué quiere decir un verbo causativo? Quiere decir que hacemos que otra persona haga la acción. El sujeto, yo, hago el verbo, la acción, pero eso causa que el otro haga la acción que estoy determinando.
En este caso, la acción es lograr que la otra persona salga de su lugar, en que generalmente hay una opresión o una ignorancia, hacia afuera, que es un lugar que es más culto o que es más abierto, que es de más un mejor lugar para esa persona. Puede ser un lugar físico, puede ser un lugar mental, un estado determinado. Eso es lo que quiere decir en latín: hacer que otra persona haga algo para salir de un estado de opresión o ignorancia. Es decir, que la persona misma finalmente quiera salir. En este caso se empezó a utilizar más que nada sobre la ignorancia. Hubo momentos en los que se usó incluso un poco poéticamente con respecto a hacer que la tierra dé su fruto, ¿sí? Por ejemplo, arar o sembrar, hacer ciertas cosas para que la tierra sea la que dé los frutos. Que por supuesto eso se aplica muy bien a la educación. Tenemos acá también representantes de la educación. Eso con respecto al español, que nosotros ya estamos tan acostumbrados a que educar tenga que ver con la docencia, etcétera. En su base, en realidad, es lograr que la otra persona haga algo para salir del estado opresivo en el que estaba. En hebreo no tiene mucho que ver con eso. Y educación se dice jinuj. Jinuj en hebreo lo vemos en el texto bíblico cuando se inaugura algo, cuando se estrena algo, más en el hebreo moderno, pero básicamente es una inauguración. Lo vemos, por ejemplo, con el altar del tabernáculo, que hubo la inauguración, lo vemos en el templo, lo vemos en la fiesta de Hanukkah, que tiene la misma raíz que Jinuj. Eso quiere decir inauguración. No tiene nada que ver con sacar a otra persona de la opresión o con inculcarle algo, sino con una inauguración que es en realidad una iniciación. Cuando nosotros hablamos entonces en hebreo de educar, estamos hablando de lo que decíamos antes con respecto al camino. Estamos haciendo que vuelva aquella persona al inicio de algún camino. ¿Por qué? Porque nunca hablamos en hebreo de educar imponiéndole a alguien cierto camino. Aquellos que lo hacen no están haciendo lo correcto, incluso prácticamente funciona menos, sino que estamos llevándolo hacia el inicio, hacia algún camino que debió tomar o que va a empezar a tomar ahora. Por ejemplo, cuando hablamos del bar mitzvah, hablamos de que los chicos, los varones llegan a la edad de 13 años, las chicas a la edad de 12 años, están iniciando un nuevo camino, se están iniciando en el nuevo camino de las mitzvot, y hasta ese entonces estaban en la edad de jinuj, de justamente iniciación, se estaban preparando para poder llegar al inicio, lo estaban llevando al inicio de ese camino. Entonces, en hebreo, cuando hablamos de jinuj, cuando hablamos de educación, no es necesariamente otra persona, y eso lo vemos claramente. En el español es específicamente a otra persona. Nosotros hacemos que la otra persona haga algo. En el hebreo no tiene nada que ver con que sea otra persona, es llevar a otra persona o a uno mismo hacia el camino correcto, es reencaminar la cuestión del jinuj. Por eso cuando hablábamos antes también de la segunda oportunidad, de la tercera oportunidad, de la infinitésima oportunidad, tiene que ver con el jinuj. Siempre nosotros tenemos que pensar que tenemos que dar a conocer el camino correcto, tenemos que dar a elegir el camino correcto, pero puede ser que tengamos que reencaminar y reencaminar y reencaminar nuevamente a el que sea, ya sea nosotros mismos o alguien que me está haciendo algunas sonrisas acá, que no sé por qué se da por aludida, pero siempre puede ser que tengamos que hacerlo, y generalmente también queremos que sea así, porque eso es la parte de la vida de lo que hablábamos antes, que reencarnar y educación en realidad son una misma cosa, porque reencarnar decimos que en realidad es volver, y jinuj, que es la educación, es reencaminar, es nuevamente llevar hacia el camino correcto. Y eso es lo que tenemos acá, un poco el resumen, que jinuj, fíjense cómo está escrito una I y una U.
en hebreo las vocales no son parte de la raíz y todo se construye con las raíces. Si ustedes se fijan, si tomamos las vocales de cada una de estas palabras, Jinuj y Gilgul son las mismas vocales, quiere decir que tienen una misma estructura. Las vocales es lo que dan la estructura a las raíces. Entonces están estructuradas iguales porque también tienen algo en común. Eso es lo que da los patrones o las estructuras en hebreo, algún significado en común. En este caso lo que tienen en común es lo que estábamos hablando recién, que la educación en realidad es un tipo de Gilgul, de reencarnación. Nuevamente, me cuesta llamarlo reencarnación por todo lo que dijimos antes. Me es mucho más fácil y correcto de llamarlo Gilgul. Entonces el Jinuj y el Gilgul van de la mano. ¿Por qué? Porque dijimos que es dar una nueva oportunidad para volver al camino correcto. Y lo que no dijimos todavía, que es también encarnarse, ponerse en la piel del otro. Cuando nosotros tratamos de inculcar algo, cuando tratamos de hacer que alguna persona cambie de camino, vuelva hacia el inicio de algún camino, en realidad si no nos ponemos en la piel de esa persona, si no nos ponemos incluso en nuestra propia situación en que estábamos cuando cometimos tal error que queremos reparar, si no nos ponemos en la piel, en la situación, si no sentimos lo que siente la persona que hay que reencarnar, no lo vamos a poder lograr. Eso se siente, el que está al lado o nosotros mismos, no lo vamos a sentir, que no estamos ahí, que no es realmente para nuestro bien lo que está sucediendo. Y aparte, porque no vamos a encontrar cuál es el camino correcto. Entonces, nuevamente vemos la relación casi 100% de coincidencia que tenemos con Jinuj y Gilgul. No solamente por lo de volver, sino también por lo de ponerse en la piel del otro. En síntesis, ¿qué es lo que necesitamos para poder educar? No vamos a hablarlo extensamente, sino los puntos que vimos hasta ahora, pero dedicados y encaminados específicamente para el Jinuj, para la educación. Ante todo, dar el ejemplo, que eso tiene que ver con lo que decíamos de la palabra Jinuj, que no tiene que ver solamente con hacer que otra persona haga lo que tiene que hacer, sino que empezamos por uno mismo. ¿Sí? Uno tiene que dar el ejemplo. Mucho de lo que tiene que ver con el latín, el griego, etcétera, eran haz lo que yo hago, digo y no lo que yo hago. En el hebreo no está esta frase, no es por cualquier motivo, no es sin ningún motivo, sino que es justamente porque todos los sabios, todos los eruditos, todos los cabalistas, todos los hasidim que tratan de inculcar, de llevar algún camino, etcétera, lo primero que hicieron fue dar el ejemplo. Lo segundo es ponerse en el lugar del otro. ¿Sí? Uno no puede esperar que la otra persona entienda lo que yo le trato de transmitir si no siente que yo siento lo mismo que él o que en algún momento lo sentí. Y por supuesto siempre dar otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Nos decía acá mi papá que Dios da 3 oportunidades y a la cuarta da al rincón. Bueno, en la educación terrenal, como nosotros somos imperfectos, por supuesto que podemos dar infinitas oportunidades y no necesariamente 3 y se acabó. Y todo esto, para terminar, tenemos que saber que para todo esto no estamos solos, sino que todo esto no solamente se aprende de las grandes figuras, como decíamos antes, el Arizal, el Ramaj y todos los grandes rabbis que tuvimos y que tenemos, sino que no estamos solos porque lo aprendemos de Dios mismo. Lo primero que decimos es que dar el ejemplo de todos los preceptos que Dios exige a las personas, Dios mismo las cumple. El Rambam habla de eso un montón, que fue, digamos, la base de la Kabbalah en cierto sentido, y lo vemos también en los comentaristas y en todos los estudiantes de la Torah, que nos muestran, por ejemplo, cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley y cuando pidió perdón por el pueblo, vio la parte de atrás, la nuca de Dios, por decirlo de alguna manera, y ahí estaba el nudo de los tefilín. Quiere decir que la filacteria, quiere decir que Dios no solamente exige cosas, sino que Él mismo primero las cumple.
Por supuesto que nosotros lo vemos en un sentido espiritual y figurado, como cuando hablamos de la mano de Dios, que no es una mano de carne y hueso. Pero eso nos muestra claramente cómo Dios está tratando de mostrarnos que da el ejemplo antes que nada. Lo segundo es que Dios siente lo que sentimos, porque cuando fue el exilio del pueblo, cuando fue el primer exilio que fue salir del jardín del Edén, etcétera, está escrito que la Shekinah, la presencia divina, salió también con todo el pueblo hacia la diáspora. Y es por eso que los principales lugares donde se concentraba el pueblo de Israel en cada generación también era considerado como el nuevo templo, el nuevo Bet HaMikdash, con respecto a donde se encontraba la divinidad. Así que tenemos lo segundo también aprendiendo lo de Dios. Y por último nos da cada año otra oportunidad, y no solo cada año una vez, pero lo vemos más que nada en el día de Yom Kippur, que va a ser la semana que viene, que es el día nueva oportunidad, y no importa qué es lo que hayamos hecho, siempre hay una nueva oportunidad. Con esto les deseo Gemar Hatimah Tová a todos, que tengan una oportunidad, que la puedan aprovechar al máximo, y que nos encontremos inmediatamente ya en Israel, que no tengamos que venir a visitarlos más, con la redención absoluta e inmediata. Amén. Sí, pero como una parte intelectual y otra es física, entonces se puede complementar. Sea suyo, es suyo. ¿Les das otra oportunidad? No sé, si van a comer sushi, sí, si no, no. Una vez, ¿Cómo? una vez ¿cómo se llama? Un guía turístico estaba en las cataratas guiando a señoras muy distraídas, y estaba hasta que llegaron al lugar, al sector donde se ven las cataratas en directo, se escucha el murmullo del agua caer, y el guía turístico pedía: por favor, señoras, si se callan les voy a explicar qué estamos viendo, qué estamos... Las señoras seguían acaloradamente discutiendo y mostrando y sacando fotos. Señoras, si pudieran callarse, escucharían las cataratas, levantó la voz el guía turístico. Y lo que representa, creo que este chiste es algo que todo el mundo vive en forma interior, que es todo el murmullo de la vida citadina, digamos, de la vida de la ciudad. A veces nos hace perder el eje central de toda la vida, que es el manantial que se está derramando sobre nosotros, que es el manantial de Hasidut, y que deseo que todos podamos aprovechar ese manantial, que podamos oír la voz de Hashem gritarnos a nosotros, volver en Teshuvá y hacer las cosas de la forma más bella posible para la cual fuimos creados, que Akadosh Baruj Hu y los sabios dijeron, Akadosh Baruj Hu creó al hombre yashar, al hombre de forma correcta, de forma de derecho. Una de las cosas que vine a explicar o tratar de compartir con ustedes era el profundo manantial que el Rav Ginsburg aporta a la psicología moderna, de forma que se pueda traducir de algún modo todo lo que las fuentes hasídicas nos vienen explicando a través de los redes de Chabad, a través de tantas generaciones. Una de las cosas más interesantes de todo esto, de la psicología, es que la psicología tiene una profundidad relativa al nivel de alma. La psicología moderna
abarca 3 niveles en el alma, y se puede decir que la psicología jasídica abarca los 5 niveles del alma. Esto lo puede uno visualizar a través del libro psicoanalítico por excelencia del judaísmo, que es el libro de Job. El libro de Job nos relata las vicisitudes de un hombre que escapa de su nebuá, de tener un Ruach HaKodesh, de tener espíritu de profecía, y ese espíritu de profecía lo lleva a vivencias que no puede entender, hasta que llegan 3 amigos de los que los quieren. Como sabemos en psicología enseñamos que Dagá Belel Ish y Asijena Velepto Udvarto y Samjena. Udvarto y Samjena. Dice, la ansiedad en el corazón de la persona que se la suprima, una de las traducciones es que se la suprima, y una buena palabra que la alegre, que lo alegre. Una de las condiciones para que la persona avance en el camino de su búsqueda espiritual, como nos enseñó nuestro maestro el Baal Shem Tov HaKadosh, es poder hacer de la daga, de la ansiedad, algo positivo, algo dulce. O sea, la finalidad es endulzar todo juicio que viene en forma de presión. Cuando a mí se me presiona, entonces yo tengo que buscar un escape. Cuando hay una presión, hay una falta de espacio. Eso es lo que sentimos. El alma se siente anulado al espacio que le tocó. Entonces, esa anulación al espacio que le toca a cada uno se traduce en forma de ansiedad. Entonces, nuestros maestros, o sea, lo que estoy citando es un pasuk de Mishle. Los Temanim ponen el libro de Job antes que Mishle, que es el libro de moral y de sabiduría divina por excelencia en el judaísmo, pero Job viene antes, según los Temanim. Nuestro Rabbi nos enseñó que esto es también motivo de enseñanza, el orden de los libros como los enseñan los Temanim, que son muy queridos por nosotros, que sabemos que tienen tradiciones muy características. Los Temanim acomodan Job entonces antes que el libro de Mishle. Entonces Job tiene que ver con que hay toda la historia, se puede aprender todas las vicisitudes del ser humano con todas sus facultades. Y lo que quiero transmitir de boca del Rab, que él pudo ver o pudo enseñar que los tres niveles del alma que Job, con el cual él se encuentra, Job atraviesa la experiencia de que 3 amigos vienen a resolverle a ver qué pasa con él, a ver cuál es la interioridad, la profundidad de todo lo que pasa, que no lo puede explicar. El primer amigo que se acerca es Elifaz, llamado Elifaz Ben Teman, justamente que hablamos de los Temanim. Elifaz Ben Teman, dijeron los sabios, que es Elifaz Ben Esab, hijo de Esab y padre de Amalek. Ese es el primer psicólogo, digamos, que viene a Job a tratar de aliviarle el camino, el peso. Sin embargo, estos 3 psicólogos que se le acercan, después viene Eldad, después viene Simra o Simhan, no recuerdo bien. Estos 3 psicólogos son para nosotros como los ¿por qué les voy a decir esto? Porque en realidad hay una interpretación que trae el Rav Ginsburg y de esto se aferra para decirnos que hay 3 niveles en el alma, que son Nefesh, Ruach y Neshama, y estos 3
son los que se sienten acongojados, se sienten limitados. Y esa limitación no se sale hasta... De esa limitación no se sale hasta que yo encuentro los otros dos niveles, que están sobre la Neyamá, sobre la Hayá y sobre la Hayá, la elegidad. Esos dos niveles, una de los que interpretan estos personajes que se le acercan a Job, son niveles en la propia alma de Job, y Job discute con ellos, discute con estos propios niveles. Entonces, cuando se acerca Elihu ben Brahel, Elihu ben Brahel nos enseñan nuestros sabios de Gematria 358, Mashiach. Elihu ben Brahel es quien se quedó callado, era el más zair de todos, el más joven de todos, se quedó callado escuchando las tres interpretaciones, que no asentaron ninguna solución al problema de Job. Elihu ben Brahel viene a dar la solución y le explica: yo pensé que la longitud de los años daba sabiduría a la persona, y pensé que ustedes iban a conectar con la solución que nuestro amigo precisa. Ahora veo que solo el Ruach HaKodesh, solo el espíritu de sabiduría, el espíritu divino, es quien puede enlazar, quien puede interpretar todo el jalón, todo el sueño. Y esto quiere decir que el Rey Mashiach es realmente el interpretador por excelencia de todo nuestro sueño, que es el exilio mismo. Y que son estos tres niveles de Nefesh, Ruach y Neyamá, que en el alma se expresan en tres levushim también. Tres levushim que se dan en la acción, la palabra y el pensamiento. De forma que la voluntad se vuelve activa, la voluntad divina se vuelve activa en el alma de la persona, cuando entra a conectar con Dagav Lev Ish. Dagav Lev Ish de Gematria Mashiach también. Quiere decir, la única posición que puedo tener frente a mi ansiedad, frente a la verdadera ansiedad que todos tenemos, es la llegada de Mashiach. Y esto a través de las Gematriot podemos ver que es matemático. Cada uno se prueba a sí mismo las cosas a través de una ecuación básica. Si las cuentas da todo. Lo mismo pasa en nuestras almas. Espero que eso nos llegue. El quinto nivel del cual no hablamos, que es, obviamente, viene a Kadosh Baruj Hu y se le presenta a Job directamente. Y esto tiene que ver, como enseña nuestro Rab, con el noveno rey que va a gobernar sobre todo el mundo, que es el rey Mashiach. Y finalmente, en la redención próxima, Kadosh Baruj Hu va a gobernar sobre todas las almas, y que esto pueda ser el caudal de nuestra, la nutriente de nuestra propia existencia, que eso nos lleve con éxito a todo lo que queremos nosotros, que seguramente es ver a Hashem mismo. Nada más y nada menos. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Bueno, Jacob David es un maestro, un Hasid y un discípulo del Rav Ginsburg, y él da clases todas las semanas también en nuestro espacio virtual. Seguramente algunos lo conocen. Hoy algunos lo conocen físicamente, personalmente, y él es el que verdaderamente es el representante aquí en Argentina de Galenay. Entonces me gustaría proponerles a ustedes que están aquí que armen un grupo. Seguramente hay mucha más gente que puede participar, y empezando, pónganse de acuerdo, hacer una clase, una charla semanal o bisemanal, vamos a ver cómo funciona,
aparte del curso que él da todas las semanas, ¿sí? Y entonces así formamos el núcleo de Galeinai, plantamos la semilla de Galeinai aquí en Argentina. Así que hoy están ustedes aquí, son los que con los cuales contamos para que eso tenga éxito. Así que si ustedes piensan que es meritorio, adelante, hay que esforzarse. Así como él invierte parte de su tiempo y su esfuerzo y lo saca de su trabajo para dedicarse a esto, porque sabe que esto es el verdadero objetivo para que viene al mundo, tiempo de su casa, del trabajo. Y todos invertimos en esto porque pensamos que es la verdadera inversión para que hacer un mundo mejor y que venga Mashiach. Entonces los comprometo a todos ustedes para que ayuden a Jacob a hacer sus cosas. Él es muy tzanúa, se dice en Ibrit, muy modesto, muy humilde, pero como ustedes vieron tiene mucho para decir, explicó mucho mejor que yo y más extenso todo el tema de Job, así que eso va a ayudar un poco a lo que vamos a continuar hablando. Vamos a dedicar la última media hora a hablar un poquito más de reencarnación. Así que gracias Jacob David, también gracias a Hannah Miriam, que ella también es una de nuestras colaboradoras. Y bueno, vamos a encender el proyector y continuamos un poco más. Hay 53 diapositivas. Esperamos que podamos hacer 4 o 5 más y nos despedimos por hoy. Vamos a estar de vuelta el lunes en el Templo de Paso, así que vengan y traigan más gente. Y posiblemente hagamos otras actividades, vamos a estar otras 2 semanas aquí, si es posible, vamos a tratar de continuar. Así que bueno, un minuto de descanso. ¿Se van? Yo me acuerdo porque ya no estoy yo. Ah, bueno. Ok. Vamos a aprender que es: he aquí todas estas cosas obra Dios 2 y 3 veces con el hombre. Amain, Shalosh, Imgeber. Entonces habíamos dicho que 2 o 3 veces Dios perdona y después manda el vino, o Dios deja reencarnar y luego le ayuda poniéndole un tzadik. Luego que se lo deja reencarnar y la cuarta si no hace lo que corresponde se termina. Y después si es un Beinoní, si es una persona que se esforzó y hay pasta como para que funcione, se le hace reencarnar el alma de un tzadik y eso lo va a ayudar. Entonces habíamos hablado de que el Arizal, antes de explicar acerca de la reencarnación, dice que primero hay que saber qué es la raíz del alma y cómo está estructurada el alma. Así lo explica en su libro Shara Kilkulin, como dijimos en la parte primera. Pusimos la letra de uno de los Nigunim que cantamos en Yom Kippur para cantar juntos, pero vamos a dejarlo pasar por ahora. Y vamos a introducirnos un poco más en todo este tema del alma y del cuerpo. Dijimos que el alma viene al cuerpo para hacer una tarea, hasta el punto que Dios se asesoró. Te ha dicho que Dios, cuando quiso crear el mundo, dijo: nace Adam. Cuando quiso crear al hombre, el sexto día dijo: hagamos al hombre. Entonces se preguntan los sabios por qué dijo hagamos y no voy a hacer. Entonces dice porque él es humilde y entonces no quiso asesorarse con las criaturas. Gracias. Y una de las explicaciones es que se asesoró con las almas del pueblo de Israel, porque ellas eran las almas que iban a venir a rectificar al mundo.
Entonces, todo este proceso de rectificación del alma original de Adam Arishon, el primer hombre que pecó y a causa de eso el mundo también cayó, es a través de todas las generaciones el alma de Adam Arishon se dividió, se diversificó. Literalmente está escrito que de Adán y Javá nacieron 3 hijos, Caín, Hebel y Shet. Entonces, evidentemente, esas 2 almas únicas que había al principio de la creación se transformaron en 5, y así sucesivamente. Si nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito de Hebel y Caín y Shet. Pero el tema es que todo ese proceso de las almas a través de las generaciones, los sabios de distintas épocas lo vieron de distinta manera. Había un sabio del siglo IX que se llamaba Rabbi Saadia Gaon, y él estaba en contra de hablar de la reencarnación y se oponía a esta creencia. Y un poco se entiende porque él vivía en una época de oscurantismo y venía de muchos siglos desde la caída de Israel y de la creación del cristianismo, donde el tema de las almas y la reencarnación y aspectos básicos del judaísmo, como son esos, como es la resurrección de los muertos, como es el Mashiach, fueron utilizados por los pueblos en forma equivocada. Entonces él se negó a que se hable de la reencarnación, y él hablaba más acerca de la ataká. Ataká significa copiarse, y literalmente, como dijo Dios, que hagamos un hombre en nuestra imagen y semejanza. Pero no solamente que es una copia de Dios, sino que la misma persona, a través de las vidas, él va trasladándose de un lugar al otro. Y esta transmigración se llama ataká, y es una palabra que está en la Torah 2 veces. Una referido a Abraham Avinu, que dice Vayatek Misham Ahara, cuando se trasladó desde Ur-Kasdim hacia la tierra de Israel y bajó hacia el sur, dijo que se trasladó. Ataká es como que uno está aquí y ahora está allá, es como que se copia, copy-paste, de aquí para allá. Pienso que es el origen del término una computadora. Es literalmente eso, como que la persona en cada lugar donde está no es exactamente la misma, porque el lugar lo va cambiando. Entonces, para poder evolucionar y cambiar hay que trasladarse. Entonces él se trasladó literalmente al monte. Y de Yitzhak Avinu dice Vayatek Misham Vaychbor Be'er Ajeret. Es sabido que Abraham Avinu, la tarea de él era ir por todos lados, a hacer nuevas almas, a difundir que Dios es uno, porque es el nivel de Gesed. Pero Isaac era el nivel de Geburá. Y Geburá tiende a quedarse en su lugar, a retraerse, a mantenerse en su propio lugar, el aspecto masculino, el aspecto femenino de las almas. Entonces, no era que fue afuera y a hacer nuevas almas, sino que fue a cavar un nuevo pozo. Dice, y se trasladó de allí donde estaba a hacer un nuevo pozo. Porque él lo que hacía espiritualmente era destapar los pozos que había hecho su padre Abraham, que luego fueron tapados por los enemigos, y eso simboliza revelar la sabiduría y la espiritualidad en el mundo material, pero no para arriba, sino sumergiéndose abajo, cavando pozos y sacando lo que hay adentro. Entonces este es el origen del concepto de transmigración que usó Saadia Gaon. Y por eso él no decía que
el alma iba y se reencarnaba, sino que el alma viajaba a través de todos los tiempos y que iba por distintos cuerpos, pero que era la misma persona. O sea que para él la transmigración se centraba en el alma que no cambiaba nunca. Cuando vino el Arizal, él vio la reencarnación desde otro punto de vista, desde el punto de vista que esa alma tiene que rectificarse y que esa alma tiene 5 niveles, como vimos antes, y cada nivel tiene que hacer su propia rectificación. Entonces por eso cada persona puede tener, como dijimos antes, 2 y 3 en nombre. Significa que puede haber, con el alma nueva de una persona, puede haber los otros niveles, los otros 3 niveles puede ser de otras 3 personas anteriores. Entonces yo no necesariamente soy el misma alma que venía de otra vida, sino que puedo ser 4 personas diferentes que nos juntamos, hicimos una nueva combinación y este soy yo. Y eso explica muy bien por qué hay tantos miles de millones de personas en el mundo y que no hay ninguna igual a la otra, porque la cantidad de divisiones y de combinaciones es infinita. Y esa es la paradoja que la mente judía puede entender, de la pluralidad que lleva a la singularidad. Sí. Perdón, ahora, la reencarnación, digamos que son como almas de diferentes personas, pero no son almas completas, son partes de alma. Son niveles del alma de cada persona. Entonces puede ser que el parte de Nefesh de esta persona fue allí, el parte de Ruach fue a otro, y así se fue intercambiando. Ahora, por supuesto, estas no son cosas que nosotros podemos saber. Eso lo sabía el Arizal porque tenía providencia divina, él tenía Ruach HaKodesh, él tenía espíritu de profecía. Y aparte, como dijimos antes, su maestro era Eliyahu Naví, o sea que él podía ver cosas y tenía capacidad de elevarse a mundos superiores para ver las almas. También dijimos que en este momento somos pocos aquí en cuerpo, pero hay infinidad de almas que están aquí mirando. Y no en el sentido de almas en reino, ese tipo de cosas que se acostumbra escuchar, sino en el sentido de que así como hay muchos mundos espirituales, todos esos mundos están aquí ahora. No es que Dios creó un mundo y se fue a otro lado a hacer otro tipo de cosas, sino que Dios está aquí ahora y toda su creación y todos los niveles espirituales están aquí ahora. Y que todos esos niveles espirituales superiores hasta la esencia infinita están parados encima de este mundo físico. Y nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad única, que no hay en ninguna de las otras criaturas en los otros mundos, de producir un efecto aquí abajo y que ese efecto produzca, o sea, una acción aquí abajo y que esa acción produzca un efecto en nuestra raíz. Entonces, por eso es tan importante cumplir los preceptos que cada uno tiene, los judíos 613 preceptos y los Beninoach 7 preceptos, cumplir y seguir lo que Dios nos dio en la Torah, porque eso no es simplemente para beneficiarnos a nosotros, sino que eso está afectando a toda la creación. Y es parte de lo que dijimos antes, de preparar al mundo para la llegada del Mashiach, que nosotros somos la generación del Mashiach. Entonces, hay otro nivel tercero. El segundo de reencarnación dijimos que era el Arizal. El Arizal decía que en todos los puntos de la creación están incluidos todos los demás puntos. Eso se llama interinclusión. En hebreo se llama itlakshut. De itlabesh quiere decir investirse. Que todas las cosas están dentro de cada uno. Es, para ejemplificarlo, aunque no es exactamente eso, es como el Aleph que escribió Borges, que él de repente vio un punto y desde ese punto pudo ver todas las cosas que había en el mundo. No se animó a decir que aparte de ese punto se ven todas las cosas que hay en el mundo, en los mundos superiores también, pero
aparte no hay que tomarlo en forma literal. Él al tener que escribir un cuento tuvo que literalizarlo demasiado. Esto no es así, sino que se ve con el tercer ojo que uno tenía dentro. Y el tercer nivel, que es incluso más adelantado y superior a este, es el nivel que tiene que ver con el Baal Shem Tov, y que se refiere a la reencarnación en vida. Entonces, reencarnación aquí pierde el sentido de vida y muerte literal del cuerpo, sino que se refiere a que la persona cambia. La misma persona eleva su alma a tal punto en que esa alma ya no es la misma que era. Y eso también afecta al cuerpo, por supuesto. El cuerpo también se refina para acompañar esa nueva alma. Y eso se refiere a la Teshuvah. La Teshuvah no es algo que una persona hace una vez en la vida, que de repente descubre que existe Dios o que se arrepiente de sus actos, sino que es algo que sucede a cada instante. Desde que el chico nace, va madurando y va evolucionando. La Teshuvah significa evolucionar, dejar el lugar en que uno se encontraba antes y ponerse en un lugar nuevo, superior, rectificado. Se puede madurar en forma inconsciente, en forma natural, como madura el cuerpo, como maduran todas las personas, que por ir creciendo, por las cosas de la vida, por la experiencia, va cambiando y va creciendo. Pero el verdadero crecimiento es tomar conciencia de quién es verdaderamente uno y para qué vino. Entonces, darse cuenta que uno tiene un alma dentro y que Dios lo trajo y lo puso para que lo sirva, para que estudie Torah, para que cumpla preceptos, para que le rece a Dios, y que todo eso tiene un objetivo, que es mejorar al mundo, mejorar a la sociedad, hacer que Dios se revele en todos lados. Eso es el Baal Shem Tov, el poder de la Teshuvah. Teshuvah que tiene dos aspectos: arrepentirse de lo que uno hizo y decidir no volver a hacerlo, pero también volver a su raíz, volver a Dios, volver a lo que uno verdaderamente es. Entonces, ¿cómo uno puede decir volver a lo que uno es si uno no estaba y uno empezó de cero en esta vida? Porque volver quiere decir volver a ese punto en que Adam Rishon estaba antes de pecar. Pero la Teshuvah tiene el poder de que cuando uno vuelve a estar antes del pecado, ya no está en ese lugar, sino que está en un lugar mucho más elevado. Porque cuando Adam Rishon fue creado perfecto, era una obra de Dios. En cambio, cuando uno vuelve por propia decisión, por libre albedrío, por supuesto que es Dios el que está actuando, pero con la conciencia de que tiene uno lo hace por libre albedrío. Y ese es el verdadero libre albedrío. No quiere decir hacer cualquier cosa, hacer lo que se me ocurra, por eso yo tengo libre albedrío. Dios me dio libre albedrío, entonces yo hago lo que se me antoja. Libre albedrío es decidir bien. Si yo decido hacer algo que me perjudique, quiere decir que no tengo libre albedrío, porque naturalmente una persona no va a hacer algo para perjudicarse. Entonces, hacer libre albedrío, elegir verdaderamente y utilizar el libre albedrío que Dios me dio, es usar el pensamiento, las emociones, la acción, todos los poderes que Dios me dio, internos y externos, para hacer lo que Él decidió al crear el mundo, seguir su plan de acción. Ese es el verdadero libre albedrío. Y entonces en ese momento uno reencarna en vida constantemente. Hay una reencarnación propia y hay momentos en que, como decíamos antes, Dios le ayuda a uno poniendo dentro suyo el alma de un tzadik
el alma de una persona que ya hizo todo su trabajo, pero que igual vuelve al mundo para ayudar a la gente que merecen, que necesitan. Por eso Eliyahu Naví está en todos los Brit Milá y está revelado en el Zohar, se presentaba a Rabbi Shimon y a sus alumnos, y también, como dijimos antes, a la Arizal se le revelaba, y está dicho Pinhas es Eliyahu, a pesar de que Eliyahu nació después de Pinhas, el nieto de Aarón, está dicho que Pinhas es Eliyahu, quiere decir que Eliyahu volvió esa alma con el poder que tiene Dios de que todo lo que fue, es y será es uno, corre de un lado para el otro del mundo y en el tiempo para hacer el trabajo que necesita. Entonces, hay muchas historias acerca de que Eliyahu Naví se le reveló de distintas formas, y literalmente es así. Entonces, estas son las tres formas generales en que se puede presentar el alma que va cambiando en el cuerpo. Acá hay una meditación del Tanya de estos días que es un poco profunda y muy larga y no lo vamos a hacer. Acá les voy a mostrar muy rápidamente cómo es un libro de Kabbalah. Este es el Sha'ar HaGilgulim que les mostré antes. Dice el título Sha'ar HaGilgulim Ashar Hashmini, es el octavo portal del libro de ocho portales, Shmona Shearim, que escribió el Arizal, y ahora les voy a mostrar cuáles son los 8 portales en resumen. Pienso que es interesante saber de dónde viene todo esto y cómo está escrito y de dónde lo estudia la gente que estudia estos asuntos. Entonces dice, se los voy a leer directamente en castellano. Esto es de los 8 portales famosos que compiló el gran rabino Eloquí divino Moreino Jaim Vital. En el segundo renglón, en letras grandes, dice Jaim Vital. Jaim Vital fue el alumno principal del Arizal, que escribió, en realidad no las escribió, sino que las compiló, las escribió para sí como enseñanza. Luego dice Zecher Tzadik Librajá, como se dice a los tzadikim, que su recuerdo sea para bendición. Tal como lo recibió de la boca de su maestro, que firma Shekibel mi pi raboa mi kubala Elohim. Cuando se dice en hebreo, a lo mejor no se entiende, pero suena más auténtico que en castellano. El cabalista divino Arrab Kadosh Rabbeinu Yitzhak Luria Ashkenazi, en el tercer renglón está el nombre del maestro de Rabbi Jaim Vital, Yitzhak Luria Ashkenazi. El Arizal es Eloquí Rabbi Yitzhak, las iniciales Eloquí Rabbi Yitzhak. Su nombre era Yitzhak Luria Ashkenazi, y su papá era Ashkenazi, su mamá era Sefaradí, y por eso en Tzfat hay 2 templos, uno Ashkenazi y otro Sefaradí. Pero de todas maneras, todas sus enseñanzas fueron seguidas específicas más por los Sefaradí, porque en Tzfat, en esa zona, había más Sefaradí. Después los Ashkenazim también lo captaron, y sobre todo los Hasidim. Nosotros los Hasidim seguimos el Nusach Arizal en la Tefilá y en otras cosas, y por supuesto todo el Hasidut está basado en la Kabbalah del Arizal, principalmente. Dice ayer Diver Rekodsho, que habló con su santidad, como que fui a Kabbalah, de acuerdo con la Kabbalah verdadera, Shekibel mi pi Eliyahu, Zichrono Libraja, que recibió de la boca de Eliyahu. Eliyahu es Eliyahu Naví, y por supuesto no estaba en el cuerpo donde lo recibió, por lo menos no en el cuerpo del profeta Eliyahu que habla en las escrituras.
Y entonces dice, ¿qué vamos a contar nosotros? ¿De quién es nosotros? Dice, el que publicó esto, el que lo sacó a la luz, fue después, ya cuando el Arizal no estaba y tampoco estaba Rabbi Haim Vital, fue Shmuel Vital, Zecher Tzadik Libraja. Shmuel Vital era el hijo de Haim Vital, y él es el que recopiló todas las enseñanzas de su padre y las publicó. Bueno, esta es la carátula del libro que se publicó en Tafshin Memhet en el año 48, que es en el año 48, es en el 88, 1988, pero es una reimpresión de cosas que vienen del siglo XV, cuando dijo Larisa. Rápidamente les voy a decir, acá están los 8 Shearim. El primer Shar se llama Shar Akdamot, las introducciones, donde ahí explica todas las cosas acerca de la creación de los mundos, de la luz infinita, y cómo eso se crearon los mundos, y de dónde vienen, etcétera, etcétera. Luego viene el segundo Shar, que se llama Shar de las escrituras de Rashbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, donde explica todo el tema de las reencarnaciones, todavía no habla de las reencarnaciones aquí. Habla acerca explicando todo lo que explicó el Arizal en el Zohar, el Rabbi Shimon en el Zohar. Shar Mamari Hazal, acá trae otros rabinos cabalistas y explica con sus propias revelaciones todo lo que ellos dijeron. Shara Psukim, toma diferentes Psukim de la Torá y muestra su parte revelada. Shara Mitzvot, aquí explica distintas Mitzvot de acuerdo con la Kabbalah, cuál es la parte interior, las intenciones que hay que tener con las Mitzvot. Después viene Shara Kavanot, el portal de las intenciones, que es cuando uno dice una brajá, cuando uno hace un acto, cuando uno hace todas las cosas, tiene que tener una intención, o sea, cuál es el objetivo espiritual que hay dentro de eso. En el Shema, por ejemplo, hay muchas intenciones. Cuando uno dice la palabra Echad, la Aleph quiere decir que es uno, que Dios es uno, la Het, que es Gematria 8, es en los 7 cielos y en la tierra, y la Dalet es en los 4 puntos cardinales. Este es un ejemplo simple que todos conocen de Kavaná, pero es una Kavaná de Arizal. Hay Kavaná mucho más importantes, como por ejemplo cuando el Admur Zaken, el primer rebbe de Jabal, estaba preso y estaba en una celda sin ventanas y completamente oscuro. Él sabía exactamente cuándo era de día, cuándo era de noche, qué hora era, porque tenía la capacidad de conectarse con la combinación de letras del nombre de Dios que hay en cada una de las horas. Entonces, él sabía cuál era la parte espiritual, el contenido espiritual del tiempo en que se vivía. Eso es una cámara también de Arizal. Shar Ruach HaKodesh, el portal de la profecía, de la inspiración divina para conocer cosas espirituales que no están reveladas. Y después de todo eso, el que quiere entender la reencarnación, después de haber entendido todo eso, ya puede empezar a hablar de reencarnación. Como dijimos antes, no vamos a hacer todo eso. Y de todas maneras, lo que yo les estoy explicando es para que una introducción. Podemos estar hablando semanas y sin salir de la introducción para que ustedes entiendan de qué se trata un poco. Y así empieza el Arizal, el Rabbi Haim Vital relatando las enseñanzas del Arizal en el portal 8, introducción acerca de Nefesh Ruach Neshama, y comencemos por lo que escribieron los sabios de 30 años y Ejidán. O sea, para entender la reencarnación hay que conocer el alma. Entonces tiene que ver con las 4 letras del nombre de Dios. Como siempre decimos, el nombre es un código, y más la traducción al castellano o a cualquier otro idioma, no es
no tiene nada que ver con lo que es, en realidad simplemente es una forma de llamarlo a ese nivel del alma. Para los cabristas usan muchos códigos para referirse a cosas que, por ejemplo, Atik Yomim, el anciano de los días, pero que no tiene nada que ver con eso, sino que se refiere a ese nivel del inconsciente de Keter, que es el más oculto de todos. Por eso se llama el más antiguo. Antigüedad, en los mundos espirituales, se refiere al primero que fue creado, a lo que está más arriba, más cercano a Dios. Entonces, parte de la, como decía antes, Rabbi Seadia Gaon estaba muy en contra de revelar todas estas cosas, y los que se oponen a revelar la Kabbalah es justamente por eso, porque traducen literalmente las palabras de la Torah y sobre todo de la parte oculta y hacen imágenes. Entonces la gente que no sabe ve eso y piensa que está refiriendo a un viejo o a las barbas o a las manos de Dios, etcétera, etcétera. Pero son simplemente simbolismos, códigos que se refieren a asuntos espirituales que son muy profundos y que hay que entender. Entonces, hasta hoy en día hay mucha gente que está en contra, y más todavía de hablarlo a los que no son judíos. Pero los rabinos y el Rebbe, sobre todo, dijo que hay que empezar a difundir la Torah a todos los pueblos, porque ella vio que venía el internet y todas las cosas de ahora, y ahora cualquiera puede entrar y leer esto, incluso en los sitios permitidos, porque Chabad, Bresel, todo el mundo tiene sitios en internet y explica las cosas. Entonces el que lo hizo dice, no, esto es para los judíos, pero el que entra, cualquiera puede entrar ahí. Y seguramente que cuando una persona entra ahí lee eso y no entiende de acuerdo a lo que él aprendió en su cultura. Entonces por eso es importante ahora empezar a difundir la verdad que hay en esas cosas. Por supuesto que es un riesgo y no es fácil, como ustedes ven, no todo el mundo viene. Nosotros en todo el mundo tenemos varios cientos y más de 1000 alumnos que nos están siguiendo todo el tiempo y que posiblemente yo muchos no conozco, y todos los días aparece gente nueva. Solamente en el WhatsApp tenemos más de 1000, y en internet yo veo cuánta gente entra 40.000 entradas por mes, de las cuales el 40% son vuelta y 60% son nuevos. Entonces, todo el tiempo hay gente que me está escribiendo y me dice, yo eso no lo sabía y ahora veo que me engañaron siempre, o que yo estuve equivocado, por favor quiero aprender. Y yo siento que es una responsabilidad que me sobrepasa, entonces necesitamos que cada vez seamos más. Entonces, así es como hay que tomar esto, y como ustedes ven, tiene que ver con las 4 letras del nombre de Dios, que también es todo un tema por sí mismo. Y este cuadro ya lo vimos antes. Todo tiene que ver con las 4 letras del nombre de Dios, porque todo fue creado a imagen y semejanza. Y aquí hay un cuadro que nosotros utilizamos en nuestro curso de Bilbulín, de reencarnación, para ver cuáles son los niveles del Baal Shem Tov, del alma del Baal Shem Tov. Que el nivel más bajo de Nefesh es el rey David, el segundo es Rabbi Seadia Gaon. El Baal Shem Tov mismo dijo que su nivel de Ruach es la reencarnación del Ruach de Rabbi Seadia Gaon, porque en realidad, dijo, Rabbi Seadia Gaon sí creía en la reencarnación, porque eso no es cuestión de creer, es algo que está en el Zohar, está en todos lados. Él se negó porque en esa época había mucha idolatría y oscurantismo. Y la rectificación de haber negado todo eso fue investirse en el Baal Shem Tov, que fue el que reveló esto en forma amplia a todos lados. Entonces, el tercer nivel es el nivel del Tzadik Nistar de Sfat, y cada uno tiene su historia. Y el Baal Shem Tov es esa alma nueva, como decíamos antes. Puede haber 4 niveles, de los cuales uno puede ser nuevo, puede ser las 4 antiguas, pero en este caso el alma del Baal Shem Tov es una alma nueva, que nunca existió en el mundo. El nivel de Hayá del Baal Shem Tov. En la primera parte explicamos también
a qué se refiere estos niveles del alma, qué parte del ser tienen, no voy a volver. De estos 4 niveles, el rey David ya hablamos bastante, pero el rey David es Malhut y representa al nivel del Baal Shem Tov de bajar a lo más profundo, a lo más bajo para rescatar a las almas de los judíos. Y rey David dice manos con sangre. Es sabido que el rey David hizo guerras y mató mucha gente, pero no se refiere a eso. Se refiere al rabino que revisa a la mujer nida, a la mancha de sangre que trae el marido al rabino para que diga si está pura o impura. Entonces el rabino, cuando toma eso, y los que lo llevamos alguna vez al Manateatra, sabemos que él agarra con sus manos eso y él lo mira y tiene que decir si eso es puro o es impuro. Y eso, ¿cuál es la importancia? Si está puro, si esta mujer está pura, significa que va a ir a la mikvah y después va a estar con su marido y va a venir un alma nueva al mundo. Y si no, tiene que esperar. Entonces, esto no es simplemente una cuestión de los rabinos, sino que es una cuestión de reencarnación, de ver si ese día está con su marido va a venir un alma, si va a estar el día siguiente va a ser otra cosa. Entonces es algo crucial. Entonces el rey David, que baja a lo más bajo, que es Malhut, representa a Dios que baja a lo más bajo y representa a ese rabino que no le importa impurificarse a sí mismo con tal de purificar al pueblo de Israel. Ese es el verdadero rey. Hoy vemos a los gobernantes en todo el mundo que son todo lo contrario. El verdadero rey de Israel es ese, que baja hasta el lugar de Sirut Nefesh. Saadia Gaon, le voy a contar rápido la historia. Saadia Gaon es ese rabino que yo les conté antes, y que cierta vez fue de visita a una ciudad y había, siempre cuando van gente a visitar las ciudades al Beit Knesset, hay gente que le gusta recibir orjim para Shabbat. Entonces hubo uno que lo vio a esta persona, lo recibió, le dio todo lo mejor, lo recibió como corresponde, casa, comida, todo lo que necesitaba. Cuando el Rabbi Saadia Gaon se tenía que ir, se fue, y este hombre lo despidió, y al rato viene un amigo de este hombre y le dice: ¿vos sabés quién tuviste acá? Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon ya había tomado su carreta y se había ido, y este hombre corrió hasta alcanzarlo y le dijo: por favor, se arrodilló frente a él, le dijo: perdóname, si yo hubiera sabido quién era, te hubiera recibido 1000 veces mejor. Entonces de repente Rabbi Saadia Gaon recibió una impresión tan grande y aprendió algo. Dice: si este hombre hizo esto conmigo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con Dios? ¿Cómo tengo que pedir, recibir a Dios constantemente? ¿Cómo tengo que hacer mis plegarias? ¿Y cómo tengo que cumplir mis preceptos? ¿Y cómo tengo que sentirme yo frente a Dios, que vivo una vida y no le doy toda la importancia que Él tiene? Y eso se llama Teshuvah. Ese es el nivel de Teshuvah del Baal Shem Tov, por esta historia de Rabbi Saadia Gaon. Es una historia muy linda y un poco más larga, pero se la tengo que contar en resumen porque no da el tiempo. Pero el asunto que esa es la Teshuvah. Cuando uno pasa el tiempo y de repente se da cuenta quién es Dios y qué es la Torá y qué es lo que hay escondido dentro de cada una de las cosas, incluso con un amigo, con la esposa, con un hijo, de repente lo ve hacer algo y dice: guau, yo no sabía a quién tenía al lado mío. No le alcanza el tiempo para arrepentirse. Entonces nosotros no tenemos tiempo para llorar y para torturarnos. Tenemos que, a partir de ahora en adelante, tratarlo como corresponde. Yo no estoy usando micrófono, pero por eso no hace falta, ¿no? El Tzadik Nistar es una historia de las más hermosas que hay. Era una persona muy simple que vivía en Tzfat antes del Baal Shem Tov, y él hizo algo
muy tremendo el día de su Bar Mitzvah. Hizo una acción que hizo un efecto muy grande en el cielo, pero nunca se lo contó a nadie. Entonces, no solamente hizo algo tan grande en el día de su Bar Mitzvah, sino que aparte lo guardó para sí mismo, para algo entre él y Akadosh Baruj Hu, un tesoro que cualquiera de nosotros estaría contándolo, publicándolo por internet. Mira lo que dice él, decidió que eso que hizo era tan grande que era entre él y Dios. Entonces en el cielo hizo mucho ruido. Entonces lo mandaron a Eliyahu Hanaví a preguntarle a este hombre qué es lo que había hecho ese día, que ni en los cielos sabían lo que había pasado. Entonces vino él como persona y le dijo: nosotros sabemos que vos hiciste algo y queremos que me cuentes, que nos cuentes. Y dice: no, eso es todo para mí. Dice: pero yo soy Eliyahu Hanaví, puedes confiar en mí, decírmelo. Y dijo: no hubo forma de sacarle palabra, al punto que Eliyahu Hanaví volvió. Lo mismo que si viene ahora el Rebbe, se enfrenta a vos y te dice: decime qué es lo que hiciste, o decime qué lo hiciste esta mañana. Vos vas a enseñárselo a decir. Entonces, en hebreo se llama Atzne Alejet, ir con humildad, con modestia y con recato. Que lo que cada uno hace, lo hace Beshem Shamayim, no para aparentar ser más grande o ser mejor. Y todas estas son cualidades que tenía el Baal Shem Tov, que Dios le mandó al alma propia, que es Hayá, en el alma, para que lo ayuden a ser quien fue. Y con todas estas características, lo que tiene el Baal Shem Tov es que es esencial. Una de las cualidades de un Hasid verdadero es ser Atzmi. ¿Qué quiere decir Atzmi? Todas las personas en general somos superficiales y queremos refinar un poco nuestro interior para que las cosas que hagamos no sean simplemente burdas y porque son, sino que salgan de adentro. Y para eso tenemos que meter adentro la Torá, tenemos que meternos adentro nuestro, conocernos, rectificarnos, pulirnos con las palabras de Torá, con los actos de buena, incluso con las historias de los tzadikim. Entonces, eso se llama Pnimi. Llegar a ser Pnimi es algo que muy pocas personas pueden llegar a hacer. Pero es algo que sí podemos hacer, que ser auténtico. Eso quiere decir que yo lo hago porque me sale de adentro. Pero eso todavía soy yo que estoy haciendo algo. Pero ser Atzmi quiere decir que no es que yo estoy haciendo algo, sino que mi esencia está actuando, se está revelando. Y la esencia que es Dios. Por eso dice de Moshe Rabbeinu que Dios hablaba a través de su garganta, que era Aspaklar y Ameirá, era un espejo, una piedra de zafiro que dejaba pasar la luz infinita para transmitirla a los demás. O sea, lo que él decía no era lo que él pensaba, sino que es algo que Dios estaba hablando a través de él. Y ese es el verdadero Rebbe de cada generación, Rosh Bnei Israel. Y por eso el Baal Shem Tov fue quien fue y tenía todas estas características. Y bueno, hay muchas cosas que hablar, pero la idea, cuando uno habla de estas cosas del Baal Shem Tov, uno puede decir: bueno, es el Baal Shem Tov, que tiene que ver conmigo, yo nunca voy a llegar a hacer eso. Sin embargo, es al revés. Cuando nosotros queremos mejorar, tenemos que mirar al tzadik y tratar de emular las cosas que él hace. Entonces, al principio es como un chico, o a veces como un mono, que repite las cosas que ve y lo hace en forma superficial, pero en su interior siente que eso es verdad. Que ponerse un sombrero, dejarse la barba, al principio uno lo hace porque dice: bueno, si yo quiero pertenecer a ellos, tengo que aparentar por fuera lo mejor, ¿verdad? Pero después, con el tiempo, eso se va entrando adentro.
y siente que eso representa algo muy interior, representa ser Hasid. Es una palabra que también cuando uno la dice a lo mejor no significa nada para algunas personas, pero después de haberle encontrado muchos significados y rebadim, como se dice, aspectos, caras a esto, cada vez decir esa palabra Hasid tiene más significado. Y cuando Dios decide que una persona llegó a su momento, le retira todas las cáscaras y todos los impedimentos y lo hace Atzmi. Y Atzmi, Etzem, que quiere decir esencia infinita, en hebreo significa también hueso, Etzem. Entonces por eso dijo que estas cuatro, el Baal Shem Tov dijo que estos 4 niveles del alma representan a un órgano. Nosotros sabemos que cada precepto que realizamos está refinando un órgano del cuerpo, pero cada órgano tiene 4 niveles. Tiene el hueso, tiene los gidim, las venas y los nervios, tiene los músculos y tiene la piel. Y si ustedes piensan, estamos hablando de justamente esos 4 niveles. Hay un nivel superficial, hay un que es la acción que se ve por afuera, hay un nivel más interior que es el músculo, que como el músculo del corazón, las emociones, que es el motor que mueve todo. Están los gidim, que están más adentro y que dan vitalidad a todas las cosas. El que sabe un poco de biología sabe que lo que hay adentro de las venas proviene de adentro del hueso. Las células sanguíneas son formadas dentro del hueso, en el Moach Hetzem. Y después los nervios, lo que viene adentro es lo que hay dentro del cerebro. Entonces, el Etzem representa aquello que está oculto en medio de todo y que de ahí viene la vitalidad para que las otras cosas existan. Esto es una meditación por sí misma de varias clases, yo se lo estoy resumiendo de forma muy grande, pero hace poco, en la Perashá Kitabó, creo, leímos un verso que dice Anistadot la Hashem Elokeinu ve'aniglot lanu ulevaneinu adolam. Las cosas ocultas son de Dios, nuestro Dios, y las cosas reveladas son nuestras y nuestros hijos por siempre. Entonces, eso, si ustedes se fijan, tiene 4 niveles. Las cosas ocultas es ese nivel de Hayá, que es la letra Yud del nombre de Dios. Abayá, nuestro Dios, es el segundo nivel, que es cuando Abayá se transforma en el Okeino, que se va revelando y que nosotros lo podemos pensar. Pero estos 2 niveles todavía son ocultos, Yud Kei. Son ocultas solo para Dios. Y las cosas reveladas es Vav Kei. Entonces así también el hueso y las células están más adentro, y la carne y la piel están más afuera. Son para nosotros y para nuestros hijos. Otra cosa que dijo Larisa, que hay que entender que la raíz del alma viene de los parzufim superiores de Atzilut. Son palabras que no significan nada y que ahora no lo vamos a explicar. Llevamos varios años dando clases sobre este asunto, muchas veces, pero el asunto que parzufim quiere decir que hay en el mundo de Atzilut, donde Dios creó, hay 10 sefirot que corresponden también a las 4 letras del nombre de Dios. La Jochma, que es la inspiración, que es como la Hayá que entra y sale del inconsciente, que se revela, para que esa revelación sea captada y permanezca el entendimiento, que es Binah, tiene que recibirlo como el útero, por eso el entendimiento se llama Ima, la madre, y entonces de ahí crecen las emociones, que es Zeir Anpin. Son las 6 sefirot, desde Gesed hasta Yesod. Y en base a esas emociones nosotros actuamos. Entonces, también estos 4 niveles de los que estamos hablando tienen que ver con esos parzufim. Está el parzuf
Abba, que es todo lo que corresponde al pensamiento y al recibir. En el mundo del Atzilut quiere decir recibir esa luz que envió Dios para crear los mundos, que se desarrolle, que tome forma, tome parámetros para que se transforme en las sefirot inferiores, que son los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, cada alma también proviene de uno de esos aspectos del mundo de Atzilut, que es la primera creación de Dios de los mundos. Entonces, para entender en reencarnación hay que saber cuál es la raíz, como dijimos antes, y la raíz está allí. Entonces, todo este cuadro ofrece un paralelo, que el que no sabe Partzufim, sí sabe lo que es la esencia, sabe lo que es la humildad y la modestia, sabe lo que es la teshuvá, retornar, y sabe lo que es ensuciarse para ayudar al prójimo. Entonces, no hace falta ser un experto en Kabbalah para refinar sus niveles del alma. Si estudiamos un poco la vida de los tzadikim y hacemos lo que ellos nos dicen, y vamos comprendiendo cuál es nuestra forma de pensar, podemos saber cuál es nuestro inconsciente, podemos saber si nuestros sentimientos son valederos o hay que cambiarlos, si podemos cambiar nuestras acciones, nuestra forma de ser. Esta es la idea. La idea no es ser un sabio, un experto en cosas cabalísticas, sino que es ser un ser humano mejor. Entonces, para eso está el Hasidut, y la Kabbalah y la Torah. Para hacernos un ser humano mejor. Entonces, uno piensa que por saber las palabras y los trucos y saber algunos nombres de Dios y pronunciarlos, por eso va a ser una mejor persona o va a cambiar el mundo, eso está equivocado. Como decíamos, todas esas cosas son símbolos que tienen que representar algo interno para nosotros, que tiene que ser algo que revele algo de nuestra esencia, porque eso significa afectar el mundo, que desde lo más profundo de nuestra alma salga esa voz de Dios que le está dando vida y que se revele. Entonces, eso que nosotros vemos en el ser humano, que uno lo puede ver en uno mismo, pasa en todos los demás. Y si no le pasa, tenemos que ayudar a que le pase. Y como el ser humano es un mundo pequeño, entonces al hacer esto en cada uno de nosotros estamos haciendo que también pase en el mundo. Entonces la redención, esta revelación se llama redención, significa liberación de aquello que tenemos dentro. Gala Inay, Megavita Nifleot Mitorateja, abre mis ojos y veré las maravillas de tu Torah. Es eso mismo. Y sobre este verso es el avance del Zohar. En la próxima clase vamos a hablar de distintas formas de rectificar el alma: purgatorio de la tumba, el hueco de la onda, el infierno, impregnación, que es Ibur, que un poco hablamos hoy, y el último nivel se llama reencarnación. Todos estos niveles que suenan tan feos, incluso la reencarnación suena pésimo cuando no se entiende de qué se trata. Infierno, la tumba, el hueco de la onda. Cuando tenemos la explicación aquí de que es cada una de estas cosas, y son cosas que uno quisiera no tener, no pasar, a pesar que se pasa durante todas las generaciones. Pero después vamos a ver que cada uno de estos niveles tan difíciles que pasa a la gente de rectificación de su alma pueden ser reemplazados justamente por la teshuvá. Como dijimos antes, la teshuvá es una reencarnación en vida. Es pasar todos esos niveles de rectificación que pasa el alma normalmente, pero en vida, por propia decisión, por libre albedrío. Creo que vamos a dejar por aquí la clase o la charla. El mensaje, entonces, en definitiva, es que
tenemos que unirnos, tantos judíos como no judíos. Antes de finalizar, quiero poner algunas gematrias, que Gilgul tiene la misma gematria de Gesed, o sea que la reencarnación es una bondad, una misericordia que por eso nos hace. Y 72 es uno de los nombres, de las combinaciones del nombre de Dios, que es el más elevado, corresponde al mundo de Atzilut, que es el nivel al que queremos llegar rectificando el mundo. Y también 72 es una expresión que decimos siempre también, que Dios Hayá o Bebe Yeh, Él fue, es y será en uno. Y ahora quiero mostrarle algo que yo estaba esperando que venga Beto y Regi, porque hace muchos años, a lo mejor ustedes se olvidaron, estábamos en la costanera y yo, antes de hacer teshuvá, me metí en distintos asuntos, y uno de ellos es que parecía que alguien como que me enseñaba Kabbalah. Después me di cuenta que era todo harta. A ver si lo tengo acá, que lo vi. Entonces, entre las cosas que le fui a preguntar a Beto, era cómo se escribe Ekie Asher Ekie. ¿Y qué significaba? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y Ekie Asher Ekie, no, me parece que no lo puse en la serie, lo puse en otro lado. Bueno, van a tener que aguantar 5 minutos más, pero se lo voy a describir porque no lo tengo escrito acá. Baal Shem Tov se escribe, la gematria del nombre Baal Shem Tov es 1000. Está dicho que Moshe Rabbeinu cuando subió al monte Sinaí recibió 1000 luces de revelación. Tzadik Nistar, David Amelech y Sead Yadar, los otros niveles de Baal Shem Tov, suman 1500. Entonces, en total son 2500. Y 2500 es 50 al cuadrado. O sea que es la revelación del portal 50 del entendimiento. Nun Sharei Binah, que es el nivel al que llegó el pueblo de Israel el día 50 de la ciudad de Egipto, en Shavuot, etcétera, etcétera. Y todas estas letras, Israel Baal Shem Tov, Tzadik Nistar, David Amelech, Sead Gaon, tiene 42 letras. Y el nombre 42 también es el nombre Bam. Es el nombre con que Dios creó los cielos y la tierra. Es Ekie Asher Ekie. Ekie es el nombre 21, es gematria 21. Entonces Ekie Asher Ekie es 2 veces 21. También hay otra forma de interpretarlo, que Ekie Asher Ekie es 21 multiplicado por 21, que es 441. Y algunos saben lo que es 441, que es Emet. Entonces cuando Dios se le reveló en el Sne, en el arbusto, a Moshe Rabbeinu, le preguntó quién me manda, entonces le dijo Ekie Asher Ekie. Y los que leen una Biblia traducida dicen seré el que seré y no significa nada. Pero Ekie Asher Ekie quiere decir que te manda el que creó los cielos y la tierra, y es uno de los nombres más poderosos que utilizan los cabalistas. Así que se cierra el círculo ahora y tenemos una visión nueva de Ekie Asher Ekie, y que empezó en aquella época en esa mesa de la costanera. Bueno, con esto quiero dejar. Me sentí muy cómodo, a pesar de que vino poca gente, vino gente
muy querida, y vinieron alumnos que yo no conocía, que vienen siempre a las clases. Había mucha gente que iba a venir y no vino, pero de todas maneras estamos muy contentos porque pudimos expresarnos bien y seguramente va a haber mucha gente que está, y sobre todo, como dijo Miriam, yo le dije, no sé si van a venir más de 2 o 3 personas, y cuando vino acá me dijo, tu palabra, nunca me mentís, me dice, tienes razón, que vinieron 3 personas. Pero me dice, a mí no me importa, si vos te paras delante mío, yo hablo para vos y nada más. Así que yo tuve el mérito de hablar frente a personas muy queridas y que Baruch Hashem están con nosotros, y como decíamos en la primera clase, Dios, la vida te pone en el lugar donde están aquellos que comparten la raíz de tu alma. Así que bueno, les agradezco a todos y que tengan todos Fatima Tová, que sean todos sellados para un año bueno y un año bueno y dulce. Nos seguimos viendo, los amores se despiden, se dicen chao, hasta luego, seguimos con nuestras cosas, estamos siempre juntos. Gracias por todo.